Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del Laboratorio de Aplicaciones para Mac de la revista Mac Today. En esta ocasión vamos a ver una aplicación la cual os recomiendo, pero utilizar con muchísimo cuidado. Es decir, vamos a ver, digamos que por encima, una aplicación que es muy potente, pero potencialmente peligrosa. ¿A qué me refiero con peligrosa? Ya la propia casa nos avisa de que en caso de mala utilización no se hacen responsables de pérdidas de datos. Es decir, no queremos meteros miedo. Lo que pasa es que esta aplicación la tenéis que usar si sabéis utilizarla. Vamos a aprender a usar las opciones básicas y las opciones más potentes, digamos, quedan para gente más experta y que sepa realmente lo que está haciendo. Esta aplicación se llama Onyx y la aplicación Onyx es una aplicación de limpieza y gestión de nuestro sistema operativo. Nos vamos a la página web, que es titanium.free.fr, que es francesa, y nos vamos a la opción de descargar. Tenemos la última versión para el último sistema operativo o para los anteriores. La tenemos aquí y la vamos a arrastrar a nuestra carpeta de aplicaciones. Bien, importante, una vez que la tenemos que ejecutar con el botón derecho, porque si nosotros hacemos ahora doble clic en ella, nos va a decir que no se puede abrir porque no proviene de un desarrollador identificado. Con lo cual le damos botón derecho y abrir. Pero esto siempre os lo recomiendo hacer cuando sepáis de dónde procede esa aplicación. Vamos a desmontar en este caso y le damos a abrir. Bien, nos muestra un contrato de licencia y va a comprobar el estado Smart del disco. Le vamos a dar a continuar porque de momento no va a tener problemas. Vale, este disco está recién instalado, es decir, no va a tener problema. Y ahora nos sale una opción importante. Nos va a verificar el volumen de arranque, que con lo cual va a cerrar todas las aplicaciones. Os puede pasar que el sistema os vaya lento o incluso que se quede aparentemente colgado. No os preocupéis, es normal. Ahora voy a tener que detener la grabación porque, lógicamente, al cerrar todas las aplicaciones me cierra la aplicación que está grabando. Con lo cual lo que va a hacer es directamente mostrar una barra de progreso y cuando acabe se os abrirá Onyx. Bien, ahora nos ha dicho que el sistema está correcto y nos abre Onyx. Nos va a pedir normalmente una clave de administrador para poder ejecutar Onyx. Si os fijáis tenemos varios apartados. Apartado de verificación, apartado de mantenimiento, de limpieza, utilidades, automatizar, parámetros, información y después el log, que es un registro de informe de errores. Bien, vamos a empezar por el principio. Verificar. Recordar que solo vamos a ver las opciones más sencillas y menos peligrosas. Primero nos dice el estado Smart. Ya lo hemos comprobado al arrancarlo. Podríamos comprobar de nuevo. Podríamos comprobar la estructura del disco. Es decir, que ya lo ha hecho. Y las preferencias. Si yo ahora le doy a revisar preferencias, ya me dice que la sintaxis de los ficheros verificados es correcta. En este caso, daros cuenta que es un sistema recién instalado, entonces no tiene mayor problema. Si os fijáis, nos aparecen todo en OK. Tenemos esta opción para mostrar solo las preferencias corruptas, de tal modo que le daríamos a revisar y no nos mostraría ninguna porque no habría ninguna mal. Tenemos la opción de mantenimiento. En esta opción de mantenimiento vamos a poder ejecutar una revisión de permisos. En este caso podemos mostrar los permisos, los scripts y reconstruir diversas opciones. En este caso ya no os recomiendo, salvo que sepáis de lo que habláis, pero la opción de permisos sí la podemos hacer. No la vamos a hacer ahora porque la vamos a hacer mediante el menú automatizar. Después tenemos la opción de limpieza, que nos va a permitir limpiar el caché de arranque, el caché de preferencias, caché de QuickTime, etcétera. Nos va a permitir tanto del sistema en general como del usuario, como solo de Internet, limpiar los iconos de las URLs, etc. Pero lo que os decía, yo personalmente utilizo la opción de automatizar, porque nos va a permitir hacer todo, digamos que a la vez casi. Después tenemos la opción de papelera. Dentro de la opción de limpieza tenemos la opción de papelera. Si tenéis algún problema con la papelera, como por ejemplo que no se os vacíe, pues tenemos esta opción de borrado seguro. Si nosotros le damos a ejecutar, en este caso nos va a borrar la papelera. Nos va a avisar de que va a destruir todo el sistema de la papelera y le damos a continuar. Vale, nos dice que se ha vaciado sin ningún tipo de problema. Después en utilidades, tenemos lógicamente utilidades, en este caso manuales. Tenemos opciones de encontrar determinados archivos, tenemos opción de un registro de procesos, en este caso le damos a activar y le damos a mostrar, por ejemplo, nos muestra los procesos que están activos en este caso. Vamos a darle a desactivar.
Podemos modificar la visibilidad de determinados volúmenes para que no se viera a simple vista. Pero bueno, ya os digo, estas opciones sí que no os las recomiendo porque sí que nos pueden dar problemas. De esta opción de utilidades, la que quería mostraros es la opción de aplicaciones. Esta opción de aplicaciones nos va a permitir acceder rápidamente a utilidades del sistema que, si bien aparecen generalmente cuando realizamos determinada acción, como por ejemplo en este caso, si yo en compartido ahora mismo tengo el Western Digital, no puedo acceder, no puedo compartir la pantalla con él, pero si yo tuviera un Mac, tuviera por ejemplo el otro MacBook, podría conectar y compartir la pantalla directamente desde aquí. Me permitiría compartirla. Pues tengo la aplicación de compartir pantalla directamente accesible desde aquí. En vez de tener que andar buscando por las carpetas de mi sistema, pues directamente podría acceder desde aquí. También podemos acceder a un diagnóstico de red, diagnóstico de Wi-Fi, un visor de caracteres, nos va a permitir mostrar los caracteres directamente, y a una utilidad de directorios. Bien, ahora vamos con la opción más interesante, que es la de automatizar. Bien, en la opción de automatizar vamos a poder realizar múltiples acciones a la vez. Lógicamente va a llevar mucho tiempo, pero en un momento que tengamos libre, pues podemos realizarlas todas a la vez sin tener que andar dándole vueltas. Tenemos, si os fijáis, tres opciones. Mantenimiento, nos permite verificar y reparar permisos. También ejecutar scripts periódicos. Nos va a permitir reconstruir, por ejemplo, la visualización de los contenidos de carpetas, la caché compartida, el índice de Spotlight, índice de buzones. Cuantas más opciones pongáis, daros cuenta que más va a tardar en hacerlo. Tenemos la opción de limpieza, nos va a permitir limpiar el caché del sistema, limpiar el caché de usuario, que ya lo hemos visto por aquí. Es decir, son opciones que vamos viendo en las otras pestañas y nos las va, digamos que, a juntar en este caso. Caché e historial web, registros Crash Reporter, nos va a limpiar las versiones guardadas automáticamente de los documentos. En este caso ahí tener cuidado porque os puede eliminar versiones anteriores, elementos temporales y recientes, y limpiar la papelera. Si yo he marcado opciones y no sé cómo estaba al principio, tengo este botón para restaurar los valores por omisión. Entonces de ese modo ya nos lo restauraría. Le vamos a dar a ejecutar y ahora lo que sí va a tardar algo más. Va a cerrar de nuevo todas las aplicaciones para que no tenga problemas y vamos a ejecutarlo. Bien, y una vez que acaba nos dice que los comandos de automatización seleccionados han sido ejecutados. Le damos a aceptar y nos pide que reiniciemos el ordenador para completar esas tareas. En este caso le voy a dar a cerrar porque no me interesa, ya lo reiniciaré más tarde. Después tenemos otra opción interesante, que es la de parámetros. Lee los parámetros del sistema cuando le damos y nos va a permitir en esta opción activar y desactivar y configurar determinadas acciones que normalmente no podríamos hacer. Una de ellas, la captura de pantalla. Nos permite definir en qué formato queremos esa captura de pantalla. Cuando nosotros hacemos una captura de pantalla, por ejemplo, la tenemos aquí. En este caso, por defecto, es un archivo PNG. Si yo quiero que sea, pues por ejemplo, un JPG, nos dice que va a reiniciar el sistema que controla este parámetro, lo reinicia y ahora ya tengo esas capturas de pantallas en JPG. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con Command 4 en este caso. Bien. Si os fijáis, en este caso ya tengo la captura de pantalla que es en JPG. Entonces, cada uno decide cómo quiere ponerlo. Y además nos va a permitir definir dónde queremos guardarlo. En este caso podemos definir esta ruta, podemos seleccionar la carpeta que queramos, por ejemplo la carpeta imágenes. En este caso lo mismo, nos lo va a reiniciar. Detectamos, por ejemplo, la carpeta imágenes. Y dentro de la carpeta imágenes ponemos capturas de pantalla. Vale, le damos a seleccionar, reinicia el sistema y ya tiene esa opción puesta. Podríamos poner un nombre por defecto, en este caso lo tiene puesto por defecto, yo podría ponerle, pues por ejemplo, captura. Y darle a aplicar, lo reiniciaría y lo ejecutaría así. Personalmente lo voy a dejar así porque me interesa tener la captura de pantalla JPG, que siempre ocupa menos. Después tenemos opciones como por ejemplo la visualización de ítems recientes. Podemos decirle el número de ítems recientes que queremos, por ejemplo, al darle opción a abrir en una aplicación, pues el número de ítems que queremos que muestre. También el número de sitios recientes al abrir y guardar. En este caso, si os dais cuenta, cuando nosotros abrimos desde una aplicación, le damos a abrir reciente, nos aparecen en este caso esos 10 archivos. Si le damos a guardar o le damos a abrir desde una ubicación, nos aparece un número de carpetas, un número de ubicaciones determinada. Esto es lo que determina ese número de carpetas. Después podemos poner un escritorio animado, no ponerlo, etc.
Este es en la opción general. Tenemos la opción de Finder, que nos va a permitir modificar el Finder. Después tenemos la opción del dock, nos va a permitir modificar el dock. En este caso tenemos el dock normal, podríamos seleccionar un dock 2D, que digamos que es el que tendría, creo recordar que era en Panzer, en la 10.3, si no me equivoco. Vamos a restaurar, lo vamos a dar, nos dice que va a reiniciar el dock y lo ponemos para que lo veáis. Bien, este sería el dock normal. También nos permite cambiar la opción de minimizar. En este caso, si yo minimizo un archivo, si os fijáis, nos muestra ese efecto Aladino. Si queréis verlo mejor, como es ese efecto, si nosotros pulsamos la tecla mayúscula, la tecla Shift, y le damos clic en la opción de minimizar, nos lo muestra a cámara lenta. Y exactamente igual si lo hacemos al maximizarlo. Además, yo puedo mostrar ese efecto, pues por ejemplo, efecto a escala o efecto de succión. Lo reinicia de nuevo el dock y vamos a ver cómo funciona ese efecto de succión. Si os fijáis, cambia, es como si absorbiera esa ventana. Entonces, para gustos, lógicamente, están estas opciones. Nos permite definir la posición y alineación del dock, efectos gráficos a las aplicaciones, en este caso el rebote que tienen las aplicaciones, iconos transparentes para aplicaciones ocultas. Nos permite bloquear el contenido del dock, nos permite múltiples cosas. También tenemos opciones de QuickTime, como los controles de reproducción y los títulos, podemos ocultarlos siempre. Opciones de Safari, opciones de mail, opciones de iTunes, opciones de login. En este caso nos permite definir un fondo para cuando nosotros nos logueamos, distinto al que está por defecto, podríamos seleccionarlo y directamente lo aplicaría, y un logo también que podríamos modificar nosotros. En este caso le voy a dar a seleccionar ese logo y podría seleccionar, por ejemplo, este. Directamente me aparecería este icono en lugar de la manzana. Si yo quiero restaurarle, le doy al botón de restaurar y restaura el que tenía originalmente. Otra opción interesante si determinada gente va a utilizar el ordenador que no nos interesa que tenga todas las opciones es la de desactivar los comandos de reiniciar, apagar equipo y cerrar sesión en el menú manzana. En este caso, este menú manzanita, nos va a permitir reposo, reiniciar, apagar el equipo y cerrar sesión. Estas tres opciones nos va a cerrar las aplicaciones que tenemos ejecutadas. La opción de reposo no, con lo cual podemos impedir que estas opciones aparezcan aquí. Y también podemos ocultarlas en la ventana de validación, que es la ventana en la cual introducimos la contraseña para acceder. Siempre tenemos los botones de reposo, reiniciar y apagar en esa ventana. Podemos desactivarlas de este modo. Tenemos opción de Spotlight, nos va a permitir indexar determinados archivos y otras opciones. Pues bien, realmente era lo que os decía, es una aplicación sumamente útil, pero que tenéis que utilizar con cuidado. No utilicéis opciones que no conozcáis. Está muy bien para utilizar estas opciones de personalización de determinadas opciones y para la opción de automatizar pues determinados comandos, como por ejemplo la reparación de permisos, limpieza de cachés, etc. Así que bueno, nos despedimos deseando que os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Un saludo y hasta luego.